Bien, mis hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy en esta tarde o en esta mañana, en este día de sábado, vamos a hablar de la palabra de Dios. Ya escuchamos el mensaje de la escuela sabática. Ya nos hemos dado cuenta durante esos estudios que estamos estudiando de la escuela sabática. Este cuaderno nuevo pues habla de muchas cosas que van a suceder en el mundo. Terremotos, temblores, ¿verdad? Hambres, pestilencias en los lugares, decía el Señor Jesucristo. Pero hay algo que nos debe hacer más fuertes. Donde quiera que se encuentren, hermanos, pues pueden sentarse y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Hay algo que nos debe de hacer más fuertes. Si estamos fuertes, nos debe hacer más fuertes o nos debe de reanimar más, o debe haber algo para que nuestra fe, nuestro valor, nuestras fuerzas, nuestro ánimo sea cada vez más fuerte, a fin de que podamos decir con claridad, con ese valor, como dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, y solamente estoy esperando que me dé el Señor la corona incorruptible. Y no solamente a mí, decía el apóstol Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. El estudio de hoy vamos a encontrarlo en Colosenses. Los invito a que abran su Biblia en Colosenses capítulo 3, y su verso es 1 al 4. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Son palabras del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosas, pero con esas palabras le está dando ánimo. Le está diciendo que si su vida de ellos está segura en Cristo, no hay de qué preocuparse. Le está diciendo que su vida debe de ser una vida que esté segura en Cristo. ¿Cuándo nuestra vida tiene que estar segura en Cristo o en Dios? Hemos visto al transcurso del tiempo, y más ahora en este tiempo que estamos pasando, o se está mirando en el mundo, tantas cosas diferentes, porque cada año que pasa es un año diferente. Cada día que pasa es un día diferente. Y nosotros que escudriñamos la Escritura nos damos cuenta de que van a venir estas cosas. Nosotros ya lo sabemos. Pero lo que no sabemos es cómo prevenirnos, cómo servir a Dios de la forma correcta. Dice el apóstol Pablo a los colosenses: si ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba.
Alguno puede pensar y decir, bueno, ¿cómo voy a buscar las cosas de arriba? ¿Cuáles cosas? ¿A poco arriba hay cosas? ¿De qué se está refiriendo el apóstol Pablo entonces? ¿A qué cosas se refiere? Arriba no hay cosas volando, ¿verdad? No vemos cosas en los aires que andan volando. Entonces, ¿a qué se refiere? El apóstol Pablo se refiere a las cosas que nos convienen, a las cosas que ofrece Dios, las cosas que uno debe de cambiar. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, entonces debemos de buscar esas cosas a las que debemos de servir a Dios. Pero dice que si hemos resucitado, ¿cuántas personas buscan cada día los bienes materiales para sobrevivir? ¿Cuántas personas buscan siempre mejorar su vida cotidiana todos los días? Hay personas que buscan hasta 2 trabajos, tienen 2 trabajos, y si pudieran tener 3, aún con 3. Pero la gente se afana todos los días de buscar cosas para un bienestar. Pero buscan a Dios. No hay tiempo para Dios. Si no hay tiempo para la familia, mucho menos va a haber tiempo para Dios. Pero la gente busca, ¿verdad? No busca las cosas de arriba, no busca las cosas de Dios, busca las cosas que ofrece este mundo. Cuando nos damos cuenta que en este mundo hay una pandemia, ¿verdad? Se ha hablado mucho de esto. Y se va a seguir hablando, porque esto se vino a quedar, esta enfermedad se vino a quedar. Cuando nosotros hemos visto que muchas personas y muchos de nuestros hermanos están muriendo. Todos sabemos que vamos a morir un día. Lo que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Si pudiéramos saber cuándo nos vamos a morir, entonces diríamos o pensaríamos en mejorar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Pero como no sabemos cuándo nos vamos a morir, es que no nos preocupamos más que el día de hoy y hacemos planes, pero no planes para servir a Dios, sino para regenerar dinero, ganancias, un bienestar, para mejorar nuestra vida cotidiana de todos los días. Pero no pensamos en servir a Dios, hacer un plan para servir a Dios. Vamos a mirar qué dice Romanos. No pierdan Colosenses 3. Vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, en su verso del 3 en adelante. Romanos capítulo 6, del 3 en adelante, dice así: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? ¿Cómo debemos andar? En novedad de vida. Nuestra vida debe ser entonces en Cristo, nuestra vida debe ser diferente. Porque en el bautismo, cuando nosotros decidimos bautizarnos, en ese bautismo es cuando nosotros una persona que se decida bautizarse, en ese momento decide morir el viejo hombre. Esa persona que está viciada, cómo va este mundo, lo que ofrece este mundo.
¿Cómo se vicia? Con muchas tradiciones, muchas costumbres, una forma de vivir que tiene la gente, o que hemos tenido, los que ya tenemos años, hemos tenido, ¿verdad? Y un día llega la palabra a nuestro corazón y decidimos bautizarnos, y en ese momento, cuando nos sumergimos en el agua, tiene que morir ese hombre, esa persona, esa que está viciada, ¿verdad?, a los deseos de este mundo. Porque si no muere, entonces esa persona sigue atrás de nosotros y nos sigue causando muchas molestias en este mundo mientras vamos de paso. ¿Por qué sucede esto? Porque eso nunca lo hemos dejado atrás y nunca se deja atrás. La gente se espanta cuando viene una pandemia, la gente se espanta cuando viene un terremoto, la gente se espanta cuando viene un huracán, la gente se espanta por todo, ¿verdad? Pero cuando habla a Dios, la gente no se espanta cuando habla a Dios. Cuando Dios habla, la gente no hace caso. Nuestro Dios le dijo a Ezequiel, el profeta le dice, háblales, te escuchen o no, tú háblales. Y yo sé que no te van a escuchar porque son casa rebelde, pero tú háblales. Nuestro Dios habla, dice Hebreos 1, ¿verdad? Dice, habla de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo. ¿Pero qué nos está diciendo? Bueno, está diciendo que nosotros seamos personas diferentes y que no importa lo que pase en el mundo, nuestra vida debe estar segura en Cristo, en Dios. Pero ¿cómo vamos a asegurar nuestra vida en Cristo, en Dios, cuando no buscamos las cosas de arriba? Cuando no buscamos las cosas de Dios, buscamos cosas de este mundo. Y el día de mañana, cuando una persona muere, ¿cómo se muere? ¿Cómo muere? De un día para otro la persona se enferma y llega a morir. Y uno se queda pensando, ¿cómo murió esa persona? Este hermano murió bien en Cristo, se entregó completamente a Cristo su vida. ¿Cómo murió? Eso es lo preocupante que debemos de tener nosotros o saber. ¿Cómo vamos a morir? ¿Vamos a morir bien, con una esperanza o sin esperanza? ¿De qué sirve cuando nosotros hablamos o estudiamos la palabra de Dios, pero a veces no nos preocupamos por servir a Dios de todo corazón? Cuando nosotros decidimos por sí solos qué rumbo tomar en nuestras vidas. Dice Romanos aquí que el hombre viejo debe de morir en el bautismo y que cuando sale del agua, entonces debe de salir una persona diferente, una persona nueva, con nuevas ideas, nuevos pensamientos, actitudes, diferente, cómo hablar, cómo caminar, cómo vestir, cómo ser con la gente, cómo reaccionar en las situaciones que se nos van a presentar en la vida. Debemos ser una persona muy diferente. Cuando seamos una persona diferente, según lo que estábamos leyendo allí, en Colosenses 3, dice el verso 3: porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, dice, cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, entonces ustedes, dice el apóstol Pablo, dice, entonces ustedes también, la vida de ustedes van a ser manifestados en gloria. Cuando Cristo aparezca, entonces todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y le hemos servido fielmente, nuestra vida se va a manifestar en gloria. Va a haber la resurrección y la transformación que ya hemos hablado también, o se ha hablado por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Entonces, cuando Cristo aparezca, nuestra vida va a ser manifestada en gloria. ¿Pero cómo? Pues sirviendo a Dios fielmente con todo nuestro corazón, aceptando que hemos fallado, pero sirviéndole a Dios, debe estar nuestra vida escondida en Cristo, en Dios. De otra manera no hay esperanza. Si uno decide bautizarse, pero sigue la vida la misma que antes llevaba, no hay esperanza entonces de salvación. No hay esperanza de recibir la vida eterna, el galardón que Cristo ofrece. Vamos a mirar qué dice 2 de Corintios. Vamos a mirar qué dice Pablo a los Corintios, segunda carta. En su capítulo 4, en su verso 16, Pablo a los Corintios, su capítulo 4, verso 16, dice así, de esta manera: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Así que entonces nuestra persona dice que se va desgastando. Nuestra persona exterior se va desgastando, pero la persona interior, la que ha recibido Cristo en nuestro corazón, el Espíritu que Dios nos ha dado, dice que esa persona o ese hombre, esa persona se tiene que renovar día con día. Pero ¿cómo se va a renovar, verdad? Cuando nosotros buscamos las cosas que no son de Dios. Cuando nuestro tiempo ya está ocupado en cosas que no son de Dios. Está ocupado nuestro tiempo en cosas que son de este mundo. La gente está ocupada, ¿verdad? Más en estos tiempos, la gente está bien ocupada y no tiene tiempo para Dios. Aún los que hemos estudiado la palabra de Dios, aún nosotros a veces nos pasan a traer estas cosas y no nos preparamos para el día de nuestra muerte. Cuando Jesucristo aparezca, cuando nosotros muramos y morimos sin esperanza, nuestra vida entonces no está escondida en Dios, no está protegida, no está garantizada la vida eterna. ¿Cómo la vamos a garantizar nosotros? Sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Aquí dice el apóstol Pablo que nuestro hombre
exterior se está desgastando día con día porque pasan un día, 2 días, pasan los días y uno se va desgastando, pero la persona interior, esa se tiene que renovar porque esa es la que importa. Te tiene que renovar día con día, cada vez más, para que en el momento que Dios decida que nos vamos a morir, ese día pues esté ya segura la vida eterna, la cual estamos buscando, estamos luchando. Muchos de nosotros luchamos, pero nuestra lucha no es basada en las cosas eternas, no es tan basada nuestra lucha en las cosas que nos convienen, las cosas que debemos hacer. A veces nuestra lucha no está basada en nada que tenga un fuerte fundamento. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios. Así está basada muchas veces nuestra vida. Vamos a mirar qué dice Pablo a los Corintios. En el capítulo 9 de 1 Corintios, en su verso 26. 1 Corintios capítulo 9, verso 26 dice así: así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. El apóstol Pablo no luchaba por luchar y no decía, bueno, yo estoy luchando, pero no sé ni por qué estoy luchando. Yo voy a la iglesia, pero no sé ni por qué estoy yendo a la iglesia. Bueno, estoy conectado, ¿verdad?, con la programación que los hermanos están transmitiendo, pero yo no sé ni por qué lo estoy haciendo. Pasan muchos años, ha pasado el tiempo y muchos de nosotros que hemos escuchado los mensajes por años, no hemos afirmado todavía nuestra vida. Todavía no hemos estado seguros si sí queremos servir a Dios o queremos un pasatiempo nada más. El apóstol Pablo dice, yo lucho para ganar la corona incorruptible. De esta manera lucho, dice, no lucho por luchar nada más. No estoy ocupando mi tiempo en estas cosas de Dios solamente por ocuparlas. Yo ocupo mi tiempo, pero sé que es de provecho cuando sirvo a Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, yo de esta manera, no como quien hiere al aire, dice, un luchador no le va a tirar al aire nada más. Uno que sabe lo que quiere, no va a luchar por luchar, ni va a ver si le pega algo, no. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que él quería. Así que el apóstol Pablo por eso habla acerca de los atletas, dice, hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. Nosotros debemos de correr, debemos de luchar de tal manera que lo vamos a obtener el premio que ofrece Cristo, que ofrece Dios. El apóstol Pablo hablaba de esta manera. Nosotros debemos de aprender también de la forma de que el apóstol Pablo estaba seguro de lo que él quería y lo que hacía, eso era la seguridad para la vida eterna. Muchos de nosotros pues debemos de aprender, porque si no aprendemos, entonces el día que nosotros tengamos que morir, ese día
pues nuestra vida no sabemos si va a estar segura en Cristo. Y cuando venga Jesucristo, es posible que también no resucitemos, no seamos resucitados, no alcancemos la salvación, no alcancemos la vida eterna. Cada año que está pasando es un año diferente y vienen cosas muy grandes, diferentes también. Muchos de nosotros hablamos de esta enfermedad y vemos que la gente está muriendo y vemos que nuestros hermanos también están padeciendo y están muriendo. Y muchos, aunque sabemos y vemos todas estas cosas, ni aún así queremos todavía entregar por completo nuestra vida a Dios. Esa persona que una vez fue sumergida en el bautismo, todavía sale a flote todavía. Todavía sale a flote y se deja ver en nuestras vidas. Y pongamos a prueba nuestra vida si ha cambiado. Y lo podemos hacer fácilmente. Hay que ponernos a prueba para ver si hemos cambiado o todavía seguimos como antes. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, en su verso 15 al 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 15 al 17, dice el apóstol Pablo, sigue amonestándonos, sigue animándonos con estas palabras, a fin de que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir y que nuestra vida que hemos depositado en las manos de Dios esté segura. El 15 al 17 dice así, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos sino la carne, según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con estas palabras? El apóstol Pablo está diciendo con estas palabras de que esa persona que murió una vez en el bautismo, esa persona ahora es una persona muy diferente. Y que según la carne ya no conoce a Cristo, ahora conoce a Cristo de otra forma. Ahora conocemos a las personas, pero con otra forma de ser muy diferente, porque somos nuevas personas. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo tiene que ser? Nueva criatura, nueva persona. Esa nueva persona dice que las cosas que antes hacía, debes de dejarlas pasar. No las debes de seguir, debes dejar que pasen. Porque si no pasan, entonces esa nueva criatura no se va a dejar ver en su vida. No se va a dejar ver. Porque no me van a poder decir algo, porque reacciono mal. No me va a pasar algo en la vida porque mi actitud, mi forma de ser, de expresarme, de ver a las personas, pues va a salir la otra persona que no ha muerto y sigue ahí viva dentro de mí. Dice el apóstol Pablo que de modo si alguno está en Cristo debe de ser nueva persona, nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas las que vienen después del bautismo tienen que ser nuevas. Tienen que ser nuevas. Tienen que pasar las cosas viejas. Aquellas que no nos ayudaban a ser
mejores o a vivir mejor en este mundo. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos habla de una forma a fin de que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, de pensar, de hacer las cosas. Cada uno hace las cosas como le parece, como cree, como él cree que deben de ser. A veces nosotros no sabemos si lo que estamos haciendo eso así debe de ser. Porque cada uno toma la decisión de servir a Dios como Dios le da a entender. Pero en realidad así debe de ser. Cuando nosotros damos una opinión, damos nuestra opinión y decimos, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Y cada uno tiene una opinión diferente, porque eso es lo que cree uno que debe de ser. Queremos servir a Dios y a veces no sabemos ni cómo servir a Dios. Pero de que debemos ser diferentes para asegurar nuestra vida en Cristo, debe ser diferente. Vamos a mirar qué dice Efesios. Pablo a los Efesios, en su capítulo 4, en su verso 20 al 24. Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 20 al 24 dice así: Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Una vez más, el apóstol Pablo está diciendo en esta parte que los que hemos estudiado la Biblia, estudiado la palabra de Dios, dice que nuestra vida debe de ser diferente, debemos de cambiar todo lo que tengamos que cambiar, comenzando desde nuestra forma de hablar, de vestir, de caminar, de actuar, todo debe de cambiar, debe ser diferente. Dice que la persona que antes había en nosotros estaba viciada conforme a los deseos de la carne o de error, como dice aquí. Pero nuestra vida debe de ser diferente, dice, diferente. Y nuestra mente debe de ser también diferente. Nuestra forma de pensar debe de ser muy diferente a lo que antes era. Y dice, vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Debe de cambiar todo. La gente y nosotros a veces no buscamos las cosas de arriba, buscamos las cosas terrenales, las cosas que nos van a ayudar a estar mejor en esta vida, mas no sabemos que todo, dice el predicador, que todo es vanidad y que se termina. Cuando se nos acaban los años y llega la vejez, cuando se nos acaban las fuerzas, se nos acaba la visión, necesitamos de algo que nos ayude para poder seguir nuestras actividades cotidianas. Necesitamos lentes, ¿verdad? Ya no podemos ver. Necesitamos alguien que nos sostenga porque ya no podemos caminar. Ya no podemos leer, vienen las enfermedades.
Y entonces la gente se preocupa porque ya le está faltando algo. Pero antes, mientras todo está bien, la gente sigue sus actividades como todos los días. Y ya cuando pasan los años, entonces se da cuenta la persona de que pues se fue el tiempo. Y se quiere preocupar después en agradar a Dios cuando ya no puede. Vamos a mirar qué dice San Mateo en su capítulo 6. San Mateo capítulo 6, en su verso 32 al 33. San Mateo capítulo 6, versos 32 y 33. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay algo que es prioridad en nuestras vidas y debe de ser siempre la prioridad de nuestras vidas. Pero lamentablemente a veces no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque todo está bien en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos un buen trabajo, nuestra familia está bien, y tenemos dinero, tenemos carro, casa, no sé, tenemos todo lo que necesitamos. Pero la prioridad no son las cosas de Dios, son las cosas que nos ayudan a vivir diariamente. Dice que los gentiles y los que no conocen a Dios, dice que buscan todas esas cosas, ¿verdad? Todas aquellas cosas que le van a dar un bienestar en este mundo. Pero nosotros, o la gente, o los gentiles, o toda la gente debe preocuparse por buscar primero las cosas de Dios, o el reino de Dios que dice aquí. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, todo lo que necesitemos, vendrá por añadidura. El sábado se tiene que guardar de tarde a tarde, y nosotros debemos de trabajar hasta cierto tiempo y esperar a que se llegue el momento de guardar el sábado de tarde a tarde. Nada más. Que si no tenemos trabajo, debemos de pensar en honrar a Dios primeramente, y después del sábado puede venir una grande bendición. Las cosas añadidas que necesitamos, ahí van a estar cuando nosotros pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón primero, honrar a Dios y darle la honra y la gloria que Él solamente se merece. Así que entonces, pero debe de haber en nosotros una decisión, ¿verdad? Plena, segura. No estar pensando, no estando allí conectado en la transmisión y estar pensando qué voy a hacer mañana. No podemos estar pensando y el trabajo que dejé a medias. ¿Y qué estará pasando con esto? ¿Qué estará pasando con aquello? ¿Y qué voy a hacer mañana? Y temprano quiero que se acabe el sábado porque ya quiero seguir trabajando, quiero seguir elaborando. No estamos concentrados en lo que debemos estar. Cuando se trata de orar, no estamos activos. Cuando cantamos, no estamos activos. Nuestra vida no ha estado asegurada todavía, y vemos que muchos de nuestros hermanos están muriendo y todavía seguimos sin conectarnos bien con Dios.
Todavía no nos conectamos con Dios. Dice la gente, ¿cómo dice la gente? Dice, estás viendo la tormenta, ¿no? Estás viendo la tormenta, estás viendo lo que está pasando y no te hincas. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo y todavía no nos conectamos con Dios todavía. Todavía seguimos pensando de que puede haber otro día, el día de mañana voy a estar bien y voy a hacer tal cosa. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice, pero no decimos si mañana, si Dios quiere, ¿verdad? No dice, si Dios quiere. Solamente decimos, vamos a hacer esto y lo otro, pero no decimos si Dios quiere, lo vamos a hacer. Cuando Jesucristo miró a Natanael venir, le dijo que era un verdadero israelita y que en él no había engaño. Si Jesucristo nos ve venir a nosotros, ¿qué puede decir Él de nosotros? ¿Qué pudiera decir? Cuando Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, dice, yo busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Jesucristo busca personas que adoren a Dios de verdad, verdaderos adoradores. Le dijo a Natanael, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero cuando nosotros entreguemos nuestra vida a Dios completamente, cuando nosotros decidamos servir a Dios como Él quiere, también estas palabras pueden ser para nosotros, que nos diga el Señor Jesucristo que somos verdaderos israelitas o que somos verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Muchas personas cuando Jesucristo hablaba solamente querían un poquito nada más y entraban luego a servir a Dios, entraban luego a creer. Pero en este tiempo las personas o muchos de nosotros se nos habla de diferente forma, como dice Hebreos 1:1. Vemos que de diferente forma se nos está hablando a fin de que nosotros estemos convencidos completamente, que nuestro corazón no ande claudicando, ¿verdad?, entre dos pensamientos, que nuestro corazón esté firme, que nuestro corazón no esté divagando, ¿verdad?, si sí o no, o cuándo me voy a decidir. Podría decir alguien, ya casi me convierto, ¿verdad?, ya casi me convierto al Señor. Pero mientras no haya ese casi, mientras exista ahí, no está convertido a Dios. Y por casi, no va a resucitar cuando Cristo venga. No vamos a resucitar cuando Cristo venga. Cuando haya ese casi de por medio, vamos a estar pensando solamente en que si servimos a Dios o no. Vamos a pasarnos la vida así, pensando de esa forma. El apóstol Pablo decía, yo no peleo por si acaso. Yo peleo, dice, con la seguridad que va a ser así. Vamos a mirar qué dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, en su verso dice, segunda de Timoteo capítulo 2,
capítulo 2, en su verso 1 al verso 5, dice así: Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare, ¿cómo? Legítimamente. No con trampas, ¿verdad? No pensando que yo creo que sí debe de ser así, aunque Dios dice que se debe de hacer de esta manera. Tiene que ser legítimamente. Entonces, si el Señor dice de tarde a tarde el sábado, debe de ser de tarde a tarde. Si dice Isaías que no debemos de andar en nuestros caminos, ni hablando nuestras palabras, debe de ser así. Debe de ser de esa manera. Entonces, el sábado lo debemos de ocupar, no solamente en cantar, en orar, hay otras cosas que podemos hacer a fin de honrar a Dios, que es nuestro Hacedor. Pablo a Timoteo le está diciendo: hijo mío, tú debes de esforzarte, debes de todo lo que has aprendido, ponlo en práctica por obra y enséñale a los demás. No solamente tú lo hagas, enséñale a los demás que deben de ser así. Porque nadie es coronado nada más porque sí, sino trabaja primero. Tu trabajo se tiene que ver en ti y en los demás. Enséñales. Dice: porque ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldados? ¿Quién fue? ¿Fue el ministro? ¿El pastor? ¿Quién nos llamó a servir a Dios? ¿No fue Dios? ¿No fue Cristo? Él nos tomó por soldados y nosotros debemos de servir a Él como soldados de Jesucristo. Pero no nos debemos de embarazar en los negocios de la vida, ¿verdad? Que nosotros escuchemos que ya vienen los días festivos o todo el año hay días festivos y que vengamos a decir que no es malo y que debemos hacerlo también. Esos son los negocios de la vida. Cuando nosotros tenemos 2 trabajos y queremos recurrir al sábado a servir a Dios, pero no estamos durmiendo en lugar de estar estudiando. Cuando nosotros llega una familia a nuestra casa y debemos de quedarnos en nuestra casa para atender a la familia y no atender a las cosas de Dios. Hay muchas cosas en las que uno no se puede embarazar en este mundo. Y ya entonces nuestro trabajo ya no estamos trabajando legítimamente. Ya no es legítimamente. Ya estamos dando una parte a lo que creemos que es mejor. El día de mañana nos sorprende la muerte. Alguien puede decir: pero si yo nunca lo miré en la iglesia. El hermano, y cada vez que había las fiestas, se aparecía entonces, pero él casi no estaba en la iglesia. Si nosotros lo vemos, ahora nos podemos imaginar qué diría Dios. Dice Jesucristo, dice que a los que sirven a Dios bien, cuando Jesucristo vuelva, dice que les va a decir: venid benditos de mi Padre a heredar el reino que estaba preparado para vosotros. Pero si no, es la otra palabra diferente, ¿verdad?
de maldición. Deuteronomio capítulo 28 dice, del 1 en adelante, dice: y si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para hacer y poner por obra los estatutos y derechos que Jehová te mandó, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a decirnos una lista de las bendiciones que Dios ofrece cuando nosotros oyemos la voz diligentemente de Dios para servir. Ya lo sabemos. Ahora solamente necesitamos reforzar nuestra fuerza, nuestra fe, que ese valor que debemos de tener siempre no nos haga tambalearnos por todo lo que venga en este mundo. Isaías le dijo al pueblo de Israel: escóndete un poquito mientras pasa la ira. Pero es eso, que tenemos que esconder nuestra vida en Cristo, ¿verdad? No escondernos en nuestra casa o en el sótano, en otro lugar, no. Debemos esconder nuestra vida en Cristo, debe estar segura en Cristo Jesús. Ahí debe de estar segura. Y cuando busquemos las cosas de arriba, no busquemos las estrellas, ¿verdad? No busquemos las cosas que andan volando en el espacio, no. Busquemos las cosas que son de Dios. Aquel hombre judío le dijo a Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué obtendré para tener la vida eterna? ¿Qué le dijo el maestro? Guarda los mandamientos. San Juan 14:15 dice: si me amas, guarda los mandamientos. Entonces nuestra vida la podemos asegurar guardando los mandamientos de Dios, haciendo las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? Dice Gálatas 6, parece ahí, 22. Las cosas que son del Espíritu, las cosas que nos convienen, las cosas que son agradables a Dios. Y cuando nosotros hagamos estas cosas, ¿verdad? Dice Romanos 12:1, ¿verdad? Que este es un sacrificio agradable delante de Dios, el cual Dios no va a desechar, no va a despreciar. Pero nuestra vida debe estar segura y de esa forma la podemos asegurar. Y no importa lo que venga en el mundo, pueden venir muchas pandemias, pero nosotros sabemos que el día que nos vamos a morir con una seguridad de que podemos obtener la vida eterna como recompensa. Y no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Hay que preocuparnos si nosotros no estamos bien con Dios. Pero si estamos bien con Dios, no debemos por qué preocuparnos. Así que entonces, las palabras de ánimo, las palabras de fe que debemos de tener, nuestro corazón no debe de claudicar, no debe de tambalearse, no debe de tener temor, no debe de haber nada que nosotros podamos decir si acaso vamos a recibir la vida eterna o no, o qué va a pasar con nosotros. Escuchábamos en la escuela sabática cuántas cosas se han pasado en el mundo. Es preocupante, pero no debemos de desistir de lo que hemos aprendido, porque nuestra vida está asegurada y no importa lo que pase en el mundo, debe estar siempre asegurada. Dice Romanos capítulo 13, en su verso 11 al 14. Los voy a invitar que se pongan de pie y que leamos estos versículos de la Biblia. Romanos capítulo 13, en su verso 11 al 14. Y hay muchos pasajes que podemos mirar, de los cuales debemos echar mano para reforzar nuestra fe, reforzar nuestra mente, ¿verdad? Para que estemos más seguros. No desconfiemos de la palabra de Dios, no desconfiemos de lo que hemos aprendido.
porque Dios va a estar allí. Dice el Salmo 91, ¿verdad? Dice esto, pueden leer todo ese Salmo 91 que dice que estamos seguros en Dios. Y que no importa lo que pase en el mundo, ¿verdad? Dice, a tu diestra van a caer miles y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. A ti no llegará. Que si debemos de cubrirnos, debemos de cubrirnos. Pero no debemos de pensar que esa máscara o ese tapabocas nos va a ayudar para que ese virus no entre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta enfermedad anda en el aire. Así nos podemos cubrir con 10 tapabocas, pero si Dios dice que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Pero sí debemos de tomar precauciones por el bienestar de cada uno de nosotros. Dice Romanos capítulo 13, del 11 al 14, dice la palabra de nuestro Dios así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lechos de disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Ya es tiempo, dice el apóstol Pedro también dice que ya es tiempo, que ya digamos basta, ya es tiempo de levantarnos, es tiempo ya de reforzarnos, de asegurar nuestra vida en Dios. Ya es tiempo, el tiempo que hemos vivido, debemos decir basta, debemos decir ya. Ahora de aquí en adelante voy a disponerme a servir a Dios con todo mi corazón, y que el día de mañana, si Dios permite que tengamos vida, vamos a seguir adelante. Y si un día ya no volvemos a mirarnos porque nos sorprenda la muerte, ese día nos podemos ir con una seguridad de que vamos a tener la vida eterna. Que el Señor los bendiga a todos, y yo me despido. Paz a vosotros.